Bueno, muy buenos días para todos. Tenemos como 2 minuticos para que pudieran ingresar más personas. Mientras están ingresando, entonces los saludo. Mi nombre es Jorge Llano, coordinador de soluciones de TI en Macaya. Les agradecemos a todos por su tiempo y por su disposición para acompañarnos en el webinar del día de hoy. Queremos entonces, mientras arranca el webinar, contarles un poquito qué es Macaya y qué es lo que hace. Para eso entonces les pido 5 minuticos que les voy a contar un poquito de lo que es Macaya. Entonces, Macaya es una organización que tiene como propósito potenciar capacidades de las organizaciones sociales desde la cooperación, la tecnología y la innovación. Esta es una labor que Macaya ha venido realizando desde hace unos 16 años y a través de ella hemos logrado acompañar a unas 26.000 organizaciones en 25 países de Latinoamérica y el Caribe. Estamos en 23 departamentos de Colombia y hemos acompañado alrededor de unas 73.000 personas. Esto de acompañar a las organizaciones sociales a través de tecnología, innovación y cooperación hace que dentro de Macaya existan 2 programas muy particulares que son los que les quiero contar el día de hoy, que es Tecnología para el Cambio Social y NodoCam. Entonces, dentro de estas dos unidades de negocio que tenemos, la primera, que es el tema de cooperación, es un NodoCam. NodoCam ayuda a conectar 6 millones de dólares que tenemos, 600 millones de dólares que tenemos identificados en recursos de cooperación internacional, y la idea es conectar organizaciones sociales con esos recursos o esas oportunidades que han identificado. Entonces, la plataforma lo que hace es que identifica cuáles son esas ofertas o cuáles son las convocatorias que existen, y lo que busca es que a través de la plataforma se puedan conectar las organizaciones sociales para que puedan presentar sus proyectos. Al día de hoy hay 6.000 organizaciones registradas. Macaya ha identificado 2.100 cooperantes, que son el que tiene los 600 millones de dólares. Y pues la idea es que las organizaciones puedan contar con acceso para estas oportunidades. Adicional a eso, desde NodoCam, cuando las organizaciones sociales no tienen como mucho conocimiento respecto a qué es cooperación internacional, o cómo se ponen los proyectos, o cómo se hacen las gestiones de los proyectos, tiene unos temas de formación que están muy cordialmente invitados a que los puedan conocer, donde pueden ustedes como organizaciones sociales conocer más, capacitar a sus equipos de trabajo para que puedan entonces entender un poquito más este mundo de cooperación internacional y cómo pueden formular estos proyectos. Estas son otras formas como podemos apoyar a las organizaciones sociales, que es a través del tema de identificación de oportunidades, cómo se gestionan esas oportunidades y acompañamientos a la medida que se hacen desde NodoCam. Y la otra línea de negocio, unidad de negocio que tenemos, es un programa que tenemos para ustedes como organizaciones sociales. Es un tema de donación y acceso a licencias con descuentos. A través de nuestro aliado TechSoup que tenemos en Estados Unidos, las organizaciones sociales pueden acceder a licencias de Microsoft en la nube, Google, Adobe, Amazon, Zoom. Entonces tenemos aproximadamente más de 170 herramientas tecnológicas que pueden ustedes acceder con descuentos o en donación para sus organizaciones. Entonces pueden ingresar a nuestro link, que es www.tecnologiaparaelsectorsocial.org. Ahí pueden conocer cuáles son los pasos para que ustedes se puedan validar como organización y acceder a estas licencias. Adicional a esto, nosotros como Macaya también tenemos unos cursos y formaciones donde ayudamos a las organizaciones sociales también a que se formen en Microsoft 365, en Power BI, por ejemplo, que es el que vamos a tener hoy con Dago, Power Automate. Ayudamos a las organizaciones a todos los temas de migraciones, de ciberseguridad, gestión documental, formaciones en marketing digital, o cómo las organizaciones sociales pueden gestionar el grant de Google Ads para sus organizaciones. Entonces, también los invitamos a que puedan conocer esta oferta
y, como les digo, poder fortalecer sus organizaciones a través de todos estos temas digitales. Y por último, antes de darle paso a Dago, los invito a que puedan acceder a un diagnóstico que tiene Moncayo para todos ustedes, que es completamente gratis. Acá en la parte de abajo está el link, es nodoacá.co/transformación-digital, donde las organizaciones sociales pueden hacer un diagnóstico completamente gratis, y este diagnóstico lo que le permite es identificar dentro de la organización su estado digital que tiene, y dentro de 5 ejes que se evalúan, que son visión, estrategia, cultura, mercado, comunicaciones, operaciones e infraestructura, pueden identificar cuáles son esos puntos que tienen para mejorar. Y adicional, el diagnóstico también les ofrece un plan de trabajo para que ustedes puedan implementar y puedan trabajar, si quieren, si lo desean, a modo ustedes mismos, pues, autónomamente, donde pueden empezar a hacer sus pinitos y hacer como los ajustes para que puedan lograr que las organizaciones sociales puedan llegar a ser completamente digitales. Entonces, les agradezco mucho nuevamente por acompañarnos. Vamos a darle paso a Dago. Dago es nuestro experto en Power BI. Y bueno, la idea es que ustedes, a partir de este webinar, conozcan un caso práctico donde nos va a mostrar cómo se pueden hacer esas mediciones de los resultados, y cómo pueden ustedes entonces también o acceder a que puedan manejar Power BI, o aclarar las dudas que tengan. Entonces, Dago, bienvenido. Qué bueno tenerte el día de hoy. Somos todo Dios para ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Bienvenidos a todas y todas. Mi nombre es Dago Ramírez. Yo soy el líder técnico de TechSoup Latinoamérica. Y bueno, pues en vista de que se acerca el fin de año, el día de hoy vamos a ver cómo las personas en las organizaciones pueden usar Power BI para analizar la información que han recolectado durante todo el año, para saber si se cumplieron los objetivos que tenían planteados y medir los resultados. Espero que la información que les entregue en esta sesión les muestre un panorama de lo que pueden hacer tanto los que ya tienen conocimientos sobre esta herramienta, como a las personas que apenas van a empezar a explorarla. Entonces, estos son los temas que abarcaremos el día de hoy. En primer lugar, veremos qué es Power BI y para qué sirve. Luego hablaremos sobre los orígenes de la información, cómo transformar esa información y cómo usar el lenguaje DAX para hacer cálculos que podemos utilizar en el informe. Después pasaré a la etapa de creación del informe y mostraré cómo interactuar con algunos de los gráficos o visualizaciones más usados en Power BI. Finalmente, haremos un análisis de la información y mencionaré los tipos de licencias que podemos encontrar antes de terminar con unas recomendaciones que también les queremos hacer. Entonces, ¿qué es Power BI? Para comenzar, les cuento que Power BI hace parte de la plataforma de Power Platform de Microsoft y es un servicio que fue desarrollado para la inteligencia de negocios, o BI, como se conoce comúnmente por las siglas en inglés de Business Intelligence. Consta de una colección de aplicaciones que veremos más adelante, las cuales funcionan conjuntamente para convertir los datos que puedo tener almacenados en orígenes diferentes y que no tienen relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Y precisamente esa es una de las características más importantes de Power BI, que nos permite crear informes interactivos que nos ayudan a tomar mejores decisiones basados en la interpretación de los datos de una manera visual. Esto hace que esta herramienta sea útil no solamente para las personas que deben presentar informes ejecutivos constantemente, sino también para aquellos que manejan muchos datos y quieren hacer un análisis fácil y rápido de esos datos. Para los que de pronto quieran aprender más sobre esta herramienta, les cuento que en nuestra plataforma de TechSoup Cursos es una plataforma de entrenamiento en la cual pueden encontrar
una serie de cursos en los que podrán profundizar más sobre los conceptos que hoy les traigo. Y lo mejor de todo es que el curso Power BI 101 es un curso gratuito. Se pueden registrar en la plataforma y tomar este curso totalmente gratis. Así que los invito entonces para que se registren y exploren todo el contenido que hay en ella. Verán que hay muchos cursos que los ayudarán a ser más productivos en sus organizaciones. Bueno, y antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña encuesta o para medir los conocimientos que tenemos, que tienen ustedes sobre esta herramienta. Me gustaría saber si de pronto algunos de ustedes saben cuándo creen que se lanzó Power BI en estos momentos. Entonces, se está lanzando esta pequeña encuesta para, como les digo, para saber cuántas personas o si tienen algún conocimiento de cuándo creen que se lanzó esta herramienta. Bueno, por aquí veo ya entonces, en estos momentos hay muchas personas que dicen que se lanzó en el 2008, otras que dicen que se lanzó en el 2015. Muy bien, algunas otras mencionan, unas más pocas dicen que se lanzó en 1999. ¿Ok? Veo que está en estos momentos la tendencia va hacia el 2015. La mayoría de las personas dicen que se lanzó en el 2015 esta herramienta. Bueno, pues les cuento entonces que precisamente Power BI se ha venido gestando desde el 2016 y a través de los años Microsoft fue desarrollando una serie de herramientas y características que le permitían a Excel mejorar la experiencia de la inteligencia de negocios, pero fue precisamente en julio del 2015 cuando se anunció que Power BI estaría disponible a través de sus tres aplicaciones, que son Power BI Desktop, el servicio de Power BI y Power BI Mobile. Entonces, la respuesta correcta es 2015. Se lanzó Power BI. Y precisamente el flujo de trabajo habitual gira en torno a estas tres aplicaciones. Primero, se comienza con la conexión a los orígenes de datos y a la creación del informe en Power BI Desktop. Como su nombre lo indica, es la aplicación de escritorio que anteriormente se conocía como Power BI Designer y que se puede descargar totalmente gratis desde la página de descargas de Microsoft. Después de crear el informe, lo que queremos es publicarlo y lo vamos a publicar en el servicio de Power BI, que es la aplicación web. Desde allí lo podemos compartir con otros usuarios y gestionar los permisos para que esos otros usuarios lo puedan ver o editar. Para poder usar el servicio de Power BI, se debe tener una cuenta profesional o educativa. No es posible utilizarlo con cuentas personales. Por último, tenemos entonces la aplicación Power BI Mobile, que es la aplicación para dispositivos móviles y a través de ella podemos ver e interactuar con los informes que hemos publicado en el servicio de Power BI o que nos han compartido otros usuarios. Continuamos entonces. Ahora vamos a pasar a la parte práctica en la que veremos cómo se crea un informe. Lo primero que debemos hacer es definir el origen de la información, o sea, dónde tenemos almacenados los datos. Por ejemplo, si los tenemos en un archivo de Excel o en una base de datos. Y en un momento vamos a ver qué posibilidades tenemos en Power BI, donde podemos tener almacenados esos datos. El siguiente paso es transformar consultas. Y esto significa, lo que significa es depurar y editar la información o darle formato a esa información antes de crear el informe. Este paso es muy importante porque por lo general el 80% del trabajo de elaboración de un informe radica precisamente en la transformación de esas consultas. Con esto se garantiza, entre otras cosas, por ejemplo, que los datos no tengan espacios vacíos o que no hayan errores en esos datos. Bueno, el paso siguiente
después de, digamos que depurar esa información, ¿sí? Es administrar las relaciones. Si los datos o a partir de las cuales vamos a crear el informe están almacenados en varias tablas, pues se deben relacionar esas tablas para que los cálculos sean precisos y que la información que mostremos sea correcta. Y para identificar, pues precisamente esos errores de pronto que tenemos en nuestras tablas también, podemos utilizar la relación. Bueno, para mostrar también pues como de manera correcta esa información, para que no haya errores en la información que estamos mostrando en las visualizaciones o en el informe, ¿cierto? Y para finalizar, pues definimos cuáles son los gráficos que vamos a utilizar para presentar la información y creamos el tablero. Ahora sí, vamos a ir a Power BI para empezar a aterrizar toda esa información. De pronto, para los que no conocen la herramienta Power BI, como les mencioné ahora, esta es la versión de escritorio y la pueden descargar gratuita. Aquí pues vamos a tener varias vistas. En este caso aquí al lado izquierdo vamos a ver, entonces tenemos la vista de informe, tenemos la vista de datos y tenemos la vista de modelos, ¿sí? En la vista de informe, entonces vamos a encontrar un lienzo en blanco que es donde vamos a ir agregando nuestras visualizaciones. Y esas visualizaciones las vamos a tomar entonces aquí precisamente el panel de visualizaciones, agregamos, digamos que los gráficos que queremos mostrar, en los que queremos mostrar nuestra información, y luego a esos gráficos pues le vamos a agregar, digamos que esa información que queremos mostrar. También tenemos entonces, como les mencioné, el panel de datos. En este panel vamos a encontrar las tablas que hemos agregado a nuestro modelo, ¿cierto? En este caso tengo aquí en el panel de campos, pueden ver que tengo 3 tablas agregadas: la tabla de donaciones, información de donantes y una tabla de medidas. Aquí entonces podemos ver también en nuestras tablas qué información contiene, ¿sí? Y en la vista modelo vamos a ver entonces las relaciones que tienen estas tablas. En estos momentos vemos que la tabla donaciones está relacionada con la tabla información de donantes a través del ID del donante. Entonces, como les mencioné, si tenemos la información en varias tablas, vamos a relacionar esas tablas para poder garantizar de que la información que mostremos sea correcta. Y luego entonces vamos a ver los orígenes de datos, desde dónde puedo obtener los datos para crear ese informe. Aquí podemos ver entonces en la pestaña inicio, ¿sí? Voy a encontrar la opción obtener datos. Y yo doy clic allí, voy a ver que puedo obtener los datos más comunes. Los orígenes más comunes son desde un libro de Excel, desde un conjunto de datos también de Power BI, flujos de datos, Dataverse, SQL Server, ¿cierto? Y muchas otras, inclusive desde un texto o un archivo CSV. No los podemos obtener desde un archivo de Word porque pues, necesitamos que esos datos estén tabulados. Si doy clic en la pestaña más, voy a obtener entonces, se me va a abrir una ventana donde ya me va a mostrar muchas otras opciones desde donde puedo tener esa información. Y vemos entonces que puedo obtenerlo a partir de un archivo, puede ser inclusive hasta un archivo PDF, ¿cierto? En bases de datos, voy a encontrar varias bases de datos desde donde puedo obtener esa información, bases de datos de SQL Server, de Access, de IBM, ¿sí? Entonces, tengo muchísimas opciones desde donde puedo obtener esa información. Yo en este caso, para este ejercicio práctico, obtuve la información desde un libro de Excel. Aquí también entonces encuentro un acceso rápido en la barra de herramientas, en un libro de Excel, y allí voy a importar mis datos, ¿cierto? Para importarlos es simplemente voy y busco entonces dónde están ubicados esos datos y lo abro. Tan pronto lo abro, se me va a abrir otra ventana en la que puedo tener una vista previa de esos datos. Aquí el sistema me reconoce que ese archivo tiene una hoja.
Si yo doy clic en la hoja, entonces voy a tener una vista previa de esos datos que voy a importar, ¿cierto? Para seleccionarlo, marco la casilla de verificación y aquí voy a tener entonces un par de opciones adicionales. Voy a poder entonces cargar la información, perdón, voy a poderla cargar desde al informe, perdón, de Power BI, o si doy en transformar datos, me va a llevar a esta herramienta que es el editor de Power Query. Y aquí es donde vamos a transformar todas esas consultas. Como les mencioné, la idea es garantizar que toda esa información esté correcta, que no tenga errores, y como podemos ver acá, pues podemos visualizar en la parte superior si esta es una herramienta que nos tiene también el editor de Power Query, nos puede mostrar si los datos están válidos, si hay algún error, si hay algún espacio vacío. En estos momentos, pues, esta tabla, ¿cierto? Está toda sin errores, entonces puedo ya exportarla a mi informe de Power BI, ¿cierto? Aquí puedo venir y hacer las transformaciones que necesite. Si tengo alguna tabla que de pronto no quiera o no desee exportarla al informe, las voy a ver aquí en la parte de izquierda, perdón. Voy a ver las consultas que tengo, las tablas que he importado. Digamos que quiero eliminar esta tabla, pues simplemente clic derecho y la elimino. ¿Listo? Y en la parte izquierda, muy importante, vamos a tener el panel de configuración, en la parte derecha, perdón, el panel de configuración de consultas, y esta parte es muy importante y nos muestra los pasos aplicados. Aquí en el editor de Power Query no vamos a tener la opción de deshacer o dar control Z cuando cometamos algún error. En este caso, lo hacemos a través de los pasos aplicados. Digamos que si yo quiero aplicar o apliqué una consulta o apliqué una transformación más bien a la consulta, entonces se me van a ir agregando esos pasos acá. Por ejemplo, voy a seleccionar la columna proyecto, ¿cierto? Si hago clic derecho sobre el nombre de la columna, entonces voy a ver unas transformaciones rápidas que puedo aplicar. Por ejemplo, voy a cambiar todas las palabras de esa columna a letras mayúsculas. Digamos que quiero resaltar el proyecto, entonces cambio a mayúscula, y como pueden ver aquí al lado derecho en los pasos aplicados se me generó un paso adicional. Entonces digamos que no quería realizar ese cambio, esa transformación, quiero deshacerlo. Lo único que hago es dar clic aquí en la X que me aparece al lado del paso aplicado. Tan pronto doy clic en esa X, se desaparece ese paso, y como pueden ver aquí de nuevo, entonces la columna proyecto está como la tenía originalmente. Listo. Esta es la parte entonces de transformación de consultas. Después de tener ya nuestra información totalmente correcta, sin errores, ¿cierto? Vamos a ir entonces a Power BI, cerramos y aplicamos aquí en la parte superior derecha, ¿cierto? Cerramos y aplicamos, y esto lo que va a hacer es que nos va a llevar de nuevo a Power BI. Aquí entonces vamos a revisar las relaciones, como les mencioné ahorita. Ya tengo mis tablas relacionadas y vamos a empezar entonces a crear nuestro informe, ¿sí? Aquí tengo yo ya había adelantado un poco este informe con la información que quiero mostrar. Es muy importante tener muy claro cuál es esa información, cuál es la historia que yo quiero contar a través de mi informe, ¿cierto? Porque pues para saber también conocer más bien las personas a las que les queremos mostrar ese informe, para poder venir y agregar todas esas visualizaciones que tenemos acá disponibles. Y pues de esas visualizaciones hay algunos, digamos, que gráficos que ustedes ya podrán estar relacionados con ellos, y los que han trabajado, digamos, que en Excel, perdón, hay muchísimos gráficos que ya ustedes conocerán. Tenemos los gráficos de columnas, de barras, tenemos los gráficos de líneas, ¿cierto? Gráficos circulares como para mostrar el porcentaje o la parte de todo, y otros gráficos adicionales que vamos a utilizar ahora, por ejemplo, el gráfico de mapa, que ya lo tenemos incluido, que es muy útil para mostrar información
que esté relacionada con una ubicación geográfica, ¿sí? Entonces, antes de empezar digamos que agregar todas esas visualizaciones, vamos a familiarizarnos también con lo que es, digamos, el lenguaje DAX. El lenguaje DAX son entonces funciones o expresiones de análisis de datos, son fórmulas que abarcan, entonces, como les mencioné, funciones y operadores para realizar cálculos avanzados. A través de este lenguaje DAX podemos entonces crear columnas en nuestras tablas o crear medidas nuevas que podemos utilizar en nuestro informe. Digamos que las personas que ya utilizan mucho Excel, este lenguaje DAX lo van a relacionar o es el equivalente más bien de las fórmulas en Excel, pero con una pequeña diferencia. Las fórmulas en Excel hacen referencias a celdas, mientras que las funciones DAX hacen referencias a columnas y a tablas. Y veamos lo que quiero decir con un ejemplo. Yo en este caso voy a crear, tengo aquí en mi tabla donaciones, ¿cierto? Aquí veo que está marcada, entonces sombreada en el lado derecho en el panel de campos, estoy viendo mi tabla donaciones y tengo esta información. Digamos que si yo quisiera en Excel calcular cuánto es, digamos que el monto en pesos colombianos, ¿qué debo hacer? Multiplico esta celda, ¿cierto? Multiplicaría la celda E1 por la celda, por el valor en pesos, ¿sí? En este caso, lo que voy a hacer entonces es tomar esta columna y multiplicarla por el valor en pesos. Como les mencioné, la referencia es diferente. En Excel se refiere a celdas, mientras que en Power BI el lenguaje DAX se refiere a columnas. Entonces, aquí lo que voy a hacer es agregar una nueva columna, ¿sí? Doy clic aquí en la parte superior en las herramientas, doy clic en nueva columna y se me va a habilitar la barra de fórmulas, que sería esto. Doy entonces, le voy a dar el nombre a la columna, como quiero que se llame esa columna, entonces voy a llamarla monto en pesos, ¿sí? En pesos colombianos. ¿Y qué voy a hacer? Aquí, como le mencioné también ahora, el lenguaje DAX se refiere a tablas, entonces voy a tomar de la tabla donaciones, empiezo a escribir donaciones, voy a tomar el monto en dólares. Puedo venir y seleccionarlo o dar clic sobre el monto en dólares. Y aquí es muy importante, pues, como para empezar a distinguir estas fórmulas. Las tablas están marcadas sin, pues no vemos, aparece solamente el nombre de la tabla y las columnas las reconocemos porque están entre corchetes, ¿sí? Entonces aquí lo que le estoy diciendo a mi fórmula es tome de la tabla de donaciones el monto en dólares y multiplíquelo por qué. Bueno, no sé cuánto está en estos momentos el dólar, voy a poner como ejemplo 5.000 pesos, ¿cierto? Y doy Enter. Cuando doy Enter, entonces ya se me va a crear la nueva columna, ¿sí? Entonces miren que es muy similar a cómo hacemos cálculos en Excel, pero la referencia es un poco diferente. Veamos un ejemplo diferente. Vamos a crear una medida, las medidas también. Entonces utilizamos el lenguaje DAX en estas medidas para crear estas medidas y esas medidas las vamos a utilizar en nuestro informe. Yo quiero crear una medida aquí en la tabla de medidas, ¿sí? Entonces, para hacerlo, hago clic acá en los tres puntos, más opciones, y voy a tener aquí la opción entonces de nueva medida, ¿sí? Y esa medida la voy a llamar suma de donaciones. Igual tenemos entonces el nombre, es la primera parte de nuestra fórmula. Vamos a darle el nombre, suma de donaciones, porque quiero sumar pues como todas las donaciones que se han recaudado. Entonces tenemos el igual, después del igual vamos a utilizar la función sum. Es muy similar pues a Excel, ¿cierto? ¿Y qué nos está diciendo aquí entonces, digamos que el ayudante del lenguaje de DAX?
tenemos la función, ¿sí? Y esa función nos dice que debemos pasarle un argumento, ¿sí? Debemos pasarle una columna. Entonces, voy a empezar a escribir también, yo sé que está en la tabla donaciones, quiero sumar el monto en dólares. ¿Cuánto es el total? Cierro y allí doy Enter. Cierro entonces el paréntesis que me abría la función y ya voy a poder, ya me va a aparecer aquí en mi tabla de donaciones la medida. ¿Cómo sé que no tiene ningún error? Entonces, digamos que si hubiera cometido un error, por ejemplo, voy a quitar el paréntesis que me haya faltado el paréntesis, pues aquí me debería marcar ese error, ¿sí? Aquí en esta parte me debería marcar, miremos, quitémosle por ejemplo, me va a marcar igual en el editor y aquí me va a marcar en esta parte, en la parte derecha de la barra, me va a marcar con una columna, digamos que un icono con una parte roja que tiene un error, entonces, ¿sí? Entonces, corrijo y ya sé que está bien mi fórmula porque no me aparece aquí marcado con esa sombreado rojo. En este caso, en el caso de las medidas, para poder ver el valor calculado, necesitamos utilizarlo en una visualización, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a nuestro informe. Bueno, pero antes de pasar al informe, quiero mostrarles otro tipo de pronto de funciones de DAX que podríamos utilizar. Aquí tenemos una medida que he calculado anteriormente. Lo que quiero calcular aquí, estoy utilizando la función calculate y dentro de esa función calculate, ¿cierto? También estoy agregando dos funciones más, ¿cierto? Entonces, mire que podemos utilizar funciones dentro de funciones, igual que lo podemos hacer también lo podríamos hacer en Excel. Y entonces vamos a ir a nuestro informe y vamos a utilizar esta medida que acabamos de crear, como les mencioné, para poder visualizar cuánto totaliza o cuál es el resultado de esa medida que acabamos de crear. Lo debemos utilizar entonces en una visualización. Aquí voy a utilizarlo voy a utilizar un gráfico medidor, que yo quiero utilizar este gráfico para saber cuál es el avance o el progreso de esas donaciones y teniendo en cuenta como un objetivo. Entonces selecciono este gráfico y allí voy a agregar la suma que acabo de calcular, ¿cierto? En esta suma, bueno, voy a darle un pequeño formato, quiero, marco entonces la medida, ¿sí? Quiero darle formato de pesos y no quiero que me quede con decimales, entonces en la parte, aquí en esta parte, selecciono 0 para que no me quede con decimales. Ahora aquí, digamos que si quisiera que me mostrara todo el valor completo, ¿cierto? En esta parte que no me muestre la palabra 1000, sino todo el valor, entonces aquí digamos que en el panel de visualizaciones, en la opción de dar formato, doy clic y en el valor del globo voy a dar a seleccionar aquí en mostrar unidades que aparece en automático, voy a seleccionar en ninguno. Y listo, aquí ya tengo entonces mi información tal y como la quiero mostrar. Digamos que yo también puedo agregar entonces, darle negrilla, puedo cambiar la etiqueta, digamos que el objetivo, ¿cierto? O puedo entonces también, digamos que quiero mostrar cuál va a ser el objetivo en mi tabla, ¿sí? Entonces selecciono en las etiquetas de datos, voy a poder ver, perdón, si es aquí en propiedades, porque lo que quiero mostrar es cuál es el objetivo que quiero marcar, ¿cierto? Hacia dónde quiero, digamos, que, cuál es el objetivo que tengo pues como para las donaciones. Aquí en este gráfico de donaciones puedo mostrar un valor mínimo, puedo mostrar un valor máximo, ¿cierto? Y puedo mostrar cuál es el objetivo que tengo como para esas donaciones. Entonces, digamos que aquí en el objetivo,
en el objetivo en el eje medidor, voy a poner mi destino. Y yo quiero que ese destino, o sea, sean $60.000, ¿cierto? También puedo agregar un valor máximo, cuánto sería el máximo al que deberían llegar mis donaciones, y aquí podemos ver entonces cómo va cambiando mi gráfico, ¿sí? Entonces vamos a empezar a analizar esa información. Bueno, también me gustaría mostrar una información adicional, digamos que quiero mostrar los donantes, entonces voy a agregar una tarjeta de varias líneas, ¿sí? En esa tarjeta voy a agregar entonces el ID del donante, ¿sí? Y voy a agregarlo 2 veces. ¿Por qué? Porque primero quiero, pues yo puedo tener, digamos que un donante que hizo varias donaciones, entonces quiero medir cuántas donaciones tuve, ¿sí? Entonces voy a agregar aquí, lo voy a cambiar por recuento, y ya esta opción me va a mostrar entonces aquí digamos que cuántos donantes he tenido, ¿sí? Y digamos que si quiero cambiar esta otra opción lo voy a cambiar por recuento distintivo, como para mostrar entonces, aquí se me está demorando un poco en cargar la información, ¿sí? Ya tengo entonces la opción tengo que 25 donantes y 200 donaciones hicieron esos 25 donantes. Puedo empezar también a darle un poco de formato, digamos que a este gráfico quiero cambiarle aquí, voy a cambiarle acá el nombre por donantes, selecciono y doble clic y borro como la información como para darle el nombre que quiero que aparezca, ¿cierto? Y aquí en este otro serían el total de donaciones que se hicieron. Entonces voy a ponerle donación. Entonces quiero darle un poco de formato, digamos que quiero agregarle, digamos que ponerlo en negrillas, pero en este caso, digamos que quiero aumentar un poco también el tamaño, ponerle en negrilla, ¿sí? Ponerle de pronto, digamos que efectos, le puedo agregar un borde visual, ¿sí? Y puedo ponerle, digamos que un borde a mi tarjeta. En esta otra visualización quiero cambiarle, en la del gráfico medidor, yo quiero que me muestre, que me cambie el color de esta parte del total, ¿cierto? Que me cambie el color cuando, cuando supera los $60.000, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en ese caso es darle un formato condicional al valor del globo, ¿sí? El valor del globo puedo darle este formato. Aquí en la parte de cuando nos aparece la función f de x, ahí podemos seleccionar nuestro formato condicional y quiero crear una regla que cuando ese valor sea mayor que el mínimo y que sea menor que 60.000, que es mi objetivo, ¿cierto? Entonces que me lo marque, digamos que con un color rojo. Ponerlo por aquí rojo, ¿sí? Y que cuando sea mayor que 60.000 dólares, perdón, entonces que ese valor y que sea menor que el máximo, que ese valor me lo muestre de un color, digamos, verde, ¿sí? Damos a aceptar y ya aquí entonces nos cambia el color, ¿cierto? Porque supera los 60.000 pesos. Bueno, ¿cómo vamos a interactuar entonces con nuestro gráfico? Porque la idea es hacer ya el análisis de la información, ¿cierto? Entonces vamos a analizarlo, por ejemplo, por año, ¿cierto? Si yo selecciono el año 2022, veo que las donaciones superaron el objetivo, veo que tuvimos donaciones en Chile, en Colombia, en México, en Argentina, Perú, Ecuador. Vemos que el sector que tuvo más donaciones fue el sector de desarrollo juvenil, seguido por el sector de salud, ¿cierto?
En el 2021, veamos entonces, son los mismos países, no fueron los mismos países, podemos entonces visualizar cuál aquí en el mapa, digamos que cuál fue el país que más donaciones tuvo. Si quisiera saber el valor exacto, entonces paso el cursor del mouse sobre la burbuja. Entonces aquí vemos que en Argentina hubo un total de 12.790 dólares de donaciones, ¿cierto? En el 2020 vemos cómo va cambiando mis gráficos, ¿cierto? Ya en este caso el sector con mayor donaciones fue el sector de medio ambiente, que tuvo un total de 16.021 dólares y eso equivale al 26.45% del total de las donaciones en el 2020, ¿sí? Podemos también utilizar nuestra segmentación, que es el gráfico de la parte superior, para, digamos, que quiero calcular o saber cómo se comportaron las donaciones en los 2 últimos años. Entonces, con control sostenido, marco el año 2021, perdón, y el 2022. Con control sostenido, entonces ya estoy viendo los resultados de esos 2 años, cómo se comportaron las donaciones. Vemos que tuvimos un total de 131.971 dólares, que digamos que el país en el que más hubo donaciones fue en este caso Chile. Si yo doy clic sobre Chile, entonces voy a ver cómo se comportaron esas donaciones en Chile. Aquí veo entonces que en mi gráfico medidor no cumplió el objetivo, ¿sí? Se llegó solamente a 36.000 dólares y pues la idea era llegar a 60.000. Podemos analizar también, por ejemplo, entonces en el sector salud, cómo le fue a Chile en esas donaciones, ¿cierto? Y pongo el cursor del mouse sobre la parte sombreada, vemos que esa parte corresponde a un 9.38% para un total de 12.379 dólares, ¿cierto? También entonces puedo filtrar digamos que por sector. Digamos que voy a desmarcar, quiero marcar en el 2022 cómo se comporta entonces el sector de desarrollo. Doy clic sobre la opción desarrollo, entonces veo que en ese sector, solamente en el sector de desarrollo juvenil, solo tuvimos donaciones de Argentina, de México y de Chile. El total de donaciones fueron 20.046 dólares. Tuvimos 3 donantes, podemos ver acá entonces, tuvimos 3 donantes y esos 3 donantes hicieron un total de 15 donaciones. Entonces es muy importante, pues como les mencioné, saber cuál es la historia que quiero contar con mi informe, cuáles son los datos o la información que yo quiero mostrar para después hacer el análisis con esas visualizaciones, ¿cierto? Podemos mirar también, digamos que en este caso, por ejemplo, en el sector de derechos civiles, en total en todos los años, tuvimos un 62.108 donaciones y pues, la mayor donación la tuvimos entonces, aquí podemos ver de Ecuador con un 41.506 dólares donados, ¿cierto? Así podemos entonces interactuar con nuestro informe, mostrar la información a las personas a las que debemos presentarle ese informe. Y bueno, pues el espacio, debido a que era tan reducido, pues la idea era mostrarles o darles un abrebocas, ¿cierto? Cómo crear su informe, cómo mostrar la información, cómo interactuar con esa información, ¿cierto? De pronto para las personas que quieran profundizar más sobre esta herramienta, nosotros a través de TechSoup Latinoamérica estamos ofreciendo un servicio que es para organizaciones sin ánimo de lucro. No necesariamente tienen que ser validados por Microsoft, ¿cierto? No requieren conocimientos y en este servicio pues les vamos a enseñar cómo crear sus informes desde cero. Vamos a profundizar un poco más en toda esta información que les conté hoy
que era sobre la transformación de consultas. Vamos a tener varias sesiones de transformación de consultas, 2 sesiones también sobre lenguaje DAX, que también es muy, muy importante. Vamos a enseñarles cómo crear sus informes y con unas opciones avanzadas podemos agregar a nuestros informes, digamos que visualizaciones que no están incluidas aquí en este panel. Podemos agregar otras visualizaciones, les vamos a enseñar cómo compartir y publicar esa información, cómo trabajar desde Power BI Service con otros compañeros, ¿cierto? Para compartirles esa información a los demás compañeros y cómo colaborar con esos compañeros en esos informes. Este servicio, para las personas que están de pronto aquí en esta sesión, les quiero contar que vamos a tener un descuento especial para las 2 primeras organizaciones que adquieran el servicio, ¿sí? Entonces, les recomiendo que aprovechen, se inscriban y adquieran ese servicio para que, digamos, que tengan ese beneficio, ¿sí? Bueno, hasta el momento pues les he hablado sobre las aplicaciones de Power BI, vimos cuáles son las aplicaciones que tiene Power BI y ahora quiero contarles un poco sobre las licencias de Power BI, que son un poco diferentes. Muchas veces la gente se confunde con las aplicaciones y las licencias, ¿cierto? Las aplicaciones, como les mencioné, son Power BI Desktop, Power BI Service y Power BI Mobile. Ahora vamos a hablar un poco sobre esas licencias que tiene Power BI, ¿sí? Entonces, pues, permítanme les comparto de nuevo presentación. Entonces, tenemos 3 tipos de licencias, pero antes de empezar a mencionar, digamos que estos tipos de licencias, quiero decirles que también para las organizaciones sin ánimo de lucro pueden acceder a esas licencias con descuentos gracias al programa de donaciones de Microsoft. Si quieren tener más información detallada sobre este programa y cómo adquirir esas licencias, se pueden comunicar con José Castillo en Colombia, quien es la persona que los guiará en el proceso para cómo se deben postular y qué deben realizar para tener, digamos, que acceso como a esas licencias en donación. En este momento, pues nos van a compartir la información de José en el chat para que puedan solicitar con él una asesoría, ¿cierto? Habiendo dicho esto, entonces ahora sí quiero que continuemos. Entonces Power BI tiene 3 tipos de licencias. Tenemos la versión gratuita, que es ideal para, digamos que para las personas que quieren explorar todas esas características que nos ofrece Power BI, ¿cierto? Tenemos la versión Pro y la versión Premium, ¿cierto? Entonces, la versión Pro nos permite publicar y compartir informes, ¿sí? Con otras personas para que los otros usuarios también pues, puedan tener acceso a esos paneles, a esos informes que hemos creado. Por ejemplo, digamos que si una persona del área de contabilidad quiere compartir un informe con los compañeros de equipo para que ellos lo puedan editar, pues necesitarían una licencia Power BI Pro. Cada uno de los miembros del equipo necesitaría una licencia de Power BI Pro. O la otra opción es la Power BI Premium. La organización adquiera este tipo de licencia, ¿cierto? La cual permite publicar informes para todos los usuarios de la organización sin necesidad de que cada usuario tenga una licencia de Power BI Pro. ¿Listo? Esos son entonces los 3 tipos de licencias que podemos encontrar en Power BI. Bueno, y de nuevo, haciendo, digamos que pequeña recapitulación de las recomendaciones, tenemos entonces los cursos en la plataforma de TechSoup Cursos, donde el primer curso, Power BI 101, donde se va a aprender lo básico. Ese curso es gratuito, lo pueden buscar, se pueden registrar en la plataforma. Las licencias también, entonces, Power BI Pro con descuento para ONG, se pueden comunicar con José Castillo, y el servicio que ofrecemos desde Power BI, desde TechSoup Latam. Tenemos entonces el servicio también de Power BI en el cual les vamos a enseñar
digamos que más detalladamente cómo crear esos informes, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la sesión de preguntas, ¿sí? Me comentan si tienen, vamos a mirar entonces aquí, voy a revisar la parte de preguntas, a ver cuáles preguntas interesantes vemos. Veo que DAX solo se codifica en el campo de fórmulas o hay forma de hacer una especie de macros en este proyecto. Sí, cada que vamos a utilizar entonces la lenguaje de DAX, ¿cierto? Para crear medidas o columnas, siempre se nos va a crear ese espacio en la barra de fórmulas, ¿sí? Ok, veamos qué otra pregunta tenemos por aquí entonces. Por ejemplo, cuando se tienen cantidades de registros en tablas muy grandes, ¿cuál es la mejor opción para hacer el informe, importarlo o consultarlo directamente? Pues la idea es crear el informe, ¿cierto? Y después de crear el informe ya se puede analizar esa información. Cuando tenemos grandes volúmenes de datos, la vamos a analizar de una manera gráfica y es muchísimo más fácil determinar entonces o hacer el análisis de esa información. Marcela nos preguntaba, ¿sí? A ver, ¿qué más vemos por acá? De pronto, hay cursos certificados. Bueno, sí, los cursos de la plataforma de Texas Cursos pueden obtener el certificado y allí pues pueden entonces registrarse en la plataforma para que puedan realizar esos cursos. Pregunta, perdón por la pronunciación, Yewa Robinson, ¿se puede usar Power BI desde una cuenta educativa? Sí, desde una cuenta educativa lo pueden utilizar. Como les mencioné, por ejemplo, si quieren utilizar el servicio de Power BI, uno de los requerimientos es que sea una cuenta profesional o educativa. A través de cuentas personales no podrían utilizar, o sea, no podrían ustedes publicar sus informes. Podrían, perdón, solamente crear esos informes en la aplicación de escritorio, pero si quisieran publicarlos en la aplicación web, en Power BI Service, no lo podrían hacer si tienen una cuenta personal. Se necesita como mínimo una cuenta profesional o educativa. Y ya si quieren publicarlo para otros compañeros, pues cada un compañero, cada persona necesita una licencia de Power BI Pro. Pregunta Juan, ¿existe un límite en el número de registros que puedan tener las bases de datos del origen? No, no hay un límite pues establecido, pero digamos que si tienes grandes volúmenes de información, pues es posible que te funcione, dependiendo pues de la capacidad, te funcione muchísimo mejor la licencia Power BI Premium. Listo. A ver, nos dice JF, usuario JF, deseo hacer una gráfica especial y me recomiendan hacerlo con Python. Sin embargo, me parece que no lo tengo habilitado y no sé qué pasó. ¿Qué me podría recomendar? Bueno, si tienes una gráfica especial, de pronto puedes ir a la comunidad de Power BI, allí publican, voy a mostrar, ¿no? Puede crear o adicionar gráficas en nuestro informe. Si yo doy clic aquí en obtener más objetos visuales, aquí puedes obtener gráficas que no están incluidas. Digamos que aquí pues, de manera predeterminada. Entonces es posible que aquí encuentres la gráfica que necesitas. Hay muchísimas gráficas que la comunidad publica y la gran mayoría son gratuitas. Entonces de pronto puede ser la manera más fácil para agregar gráficas sin necesidad de pronto de meterse o utilizar Python. Te recomiendo que vayas y si tienes la cuenta profesional o educativa, te tienes que loguear, ¿cierto? Para poder agregar, digamos que esos gráficos adicionales. Bueno, miremos a ver de pronto qué otra pregunta hay por acá interesante. Aquí los máximos y mínimos y objetivos podrían cambiar con una fórmula DAX.
Sí, pues si tenemos clara la fórmula que necesitamos, podríamos hacer esos cálculos, ¿cierto? Se pueden hacer muchísimos cálculos, las funciones DAX, hay funciones para, digamos que información tipo fecha, para realizar cálculos matemáticos, vienen en varios grupos de esas funciones, entonces se podrían hacer esos cálculos que necesites. Dice Solatencio, jamás había conocido ese programa, está muy interesante. Qué bueno, Sol, y útil. Para el caso de evaluaciones y monitoreos de proyectos sociales, bueno, ¿es posible presentar esos resultados? Claro que sí. Como te digo, tienes que tener muy claros cuáles son tus indicadores y cuál es la historia que querés contar a través de ese informe y pues garantizar que esa información que querés mostrar sí está incluida como dentro de los datos, ¿cierto? Pero se pueden utilizar entonces para esos informes de organizaciones sociales. Eh, Listo, creo que no sé si de pronto alcanzan a ver por ahí más preguntas mis compañeros, preguntas que de pronto no haya contestado. Eh, pues les agradezco muchísimo por la participación y espero pues que esta información que les haya entregado hoy les sirva para, digamos que para los informes que ustedes deben presentar entonces en las organizaciones. Muchísimas gracias por la participación, eh, por haber estado en esta sesión, en este espacio y pues, nos vemos entonces en una próxima oportunidad.